¿verdad? De Dios Hijo. Y cuando hablamos de Dios Hijo, obviamente hablamos de Cristo. Amén. Y el autor de la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos, si bien no se identifica, porque ahí no dice quién es el autor, una carta anónima, se le atribuye a Pablo, como ya lo hemos dicho. Y Pablo estaba preocupado por la lucha a que los judíos cristianos se enfrentaban por su nueva fe en Jesús y la presión que recibían para que siguieran sujetos al judaísmo. Eso era una situación, porque acuérdense que la iglesia no tenía los 2000 años que ahora tiene, o tenemos. La iglesia comenzaba y ellos venían prácticamente arrastrando todos los ritualismos del Antiguo Testamento, de los sacrificios. Y los pocos hermanos que se daban en las casas, porque no eran templos sino en casas, entonces si había un hermano recién convertido, le caían los judaizantes y trataban de confundirlo, que regresara a lo anterior, de lo ya Cristo los había sacado. Y estaban siendo tentados a volverse, como dije, a su antigua fe. Y muchos aún no comprendían la diferencia entre el antiguo pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con Jesús como sumo sacerdote, ellos no entendían su superioridad, la superioridad de Cristo, ni la perfección de su sacrificio, que había sido hecho una sola vez y para siempre. Un solo sacerdocio, de una vez y para siempre. Y en el libro se muestra que no solamente Jesús es superior al sacerdocio antiguo, sino que es mayor que Moisés. Ellos tenían un alto concepto de Moisés, porque había sido su líder, que los había sacado de Egipto, los había conducido a la tierra prometida. A Moisés se le atribuye los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y entonces él tenía un alto concepto de Moisés. Y era imposible para ellos pensar que alguien superara, por ejemplo, a Moisés o al sacerdocio antiguo. Y entonces, y esa era la lucha, y por eso el escritor de los Hebreos, que se cree que es Pablo, pero que no se identifica, y ya lo hemos dicho que algunos creen que la carta es de Pablo, porque el estilo es de Pablo, pero el lenguaje que se usa es un griego, muy avanzado, y Pablo no escribía de esa manera. Pablo manejaba el griego perfectamente. Ese es el hebreo y todos otros, eran 7 idiomas, pero en este caso el lenguaje que se usa en la epístola a los hebreos es un griego muy avanzado, muy clásico. Y entonces ahí está la duda si fue Pablo o no fue Pablo. Y algunos dicen que fue Pablo, pero que se la dictó a algunos de sus ayudantes. Eso es lo que se dice. Pudo haber sido Timoteo, Tito o alguien más. ¿Okay? Pero dije, el libro se muestra que no solamente Jesús es superior al sacerdocio antiguo, sino que es mayor que Moisés, que los profetas y aún más que los ángeles. Y este énfasis sobre la superioridad de Cristo, acuérdense que Cristo había nacido en Israel, en Belén, había crecido dentro de ellos. Por eso cuando Cristo aparece en su ministerio haciendo tantos milagros, muchos no le creían porque decían, bueno, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No aquí están sus hermanos, sus hermanas? No le creían. Si Jesucristo hubiera venido de algún lugar, de otro país, de otra nación, o Jesucristo hubiera nacido quizá en un palacio de la hija tal vez de un rey, otra cosa hubiera sido. Pero era lo que para los judíos era difícil entender todo esto. Entonces, y esta es la lucha que tiene el escritor de los Hebreos, y no solamente, sino que también en las otras epístolas de Pablo, que a esas sí ya se dice que se sabe que son de Pablo, la lucha. Y lo que se hablaba hace un momento también en el estudio bíblico, se hablaba también de ello, que esa lucha que se tenía, porque la iglesia no tenía las bases, no tenía las raíces, que ahora y aún así, todavía, como he dicho, hay
hay gente que son más creyentes que discípulos. Y hemos estado haciendo énfasis en la diferencia entre ser creyente y ser discípulo. Porque ser creyente, todo el mundo cree, todo el mundo habla de Dios, habla de Cristo, asisten a los templos, asisten a las iglesias, participan en muchas cosas, pero no hay un compromiso. El discípulo es comprometido. El discípulo no anda buscando que le sirvan, el discípulo quiere servir. Yo le decía a alguien recientemente, los líderes se preparan antes, se preparan previamente, o para eso hay escuelas bíblicas, hay institutos bíblicos, ¿okay? Y a la iglesia se viene a servir, hablando de los líderes, a la iglesia se viene a servir, ¿okay? Porque a veces la clase, el estudio puede estar muy bonito y el líder quiere estar sentado, está bien, pero aquí los líderes vienen a servir. ¿Okay? Hay otros medios de prepararse a través de lo dice el discipulado, entre semana, o venir al instituto bíblico, la escuela de teología, prepararse y capacitarse y venir a la iglesia a servir. ¿Okay? Ese es el tipo de liderazgo que Dios. Y ese es cuando se es este tipo de liderazgo, entonces estamos entendiendo perfectamente lo que es el discipulado. Somos más discípulos que creyentes. Amén. Pero este énfasis decía sobre la superioridad de Cristo lleva al autor a profundizar en el Antiguo Testamento. Y lo que éste nos enseña, comparándolo con la revelación de Dios en su Hijo. Y en esta oportunidad queremos analizar dos aspectos que marcan la superioridad de Cristo en su grandeza, poder y autoridad. Cuando hablamos de singular excelencia, su posición, ahí mismo en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Decíamos que la lucha el motivo de la carta, y no solamente de los hebreos, sino otras epístolas, las que sí son de Pablo, es la lucha de instruir a los judíos la superioridad de Cristo sobre todo. Amén. Porque para ellos decirles, repito, que ellos tenían un alto concepto de Moisés, ellos tenían un alto concepto de Abraham, ellos decían que eran hijos de Abraham, ¿okay? Y el mismo Cristo tuvo que decirles un día, si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo, ¿okay? Entonces, porque repito, esa lucha, los judíos les era difícil entender, ¿verdad? Porque venían hechos a un sistema antiguo, como nosotros que salimos de la religión tradicional, que si no hubiera sido, pues obviamente fue obra del Espíritu Santo. Porque imagínense cuánta gente dice, por ejemplo, no, pues en la religión de mi abuelita, ahí me enseñó y ahí me crecí y ahí me tengo que morir y ahí nadie me saca. ¿Qué? Eso lo decíamos y más de algunos de nosotros lo dijimos en algún momento, porque estaba tan arraigada la religión, estaba tan arraigada la tradición en nosotros, a menos que el Espíritu Santo obrara, y fue lo que hizo un día, que abrió nuestros ojos espirituales. Yo decía un día, uno de estos días, que porque yo crecí en la religión tradicional, yo participaba incluso en la Semana Santa, hubo 2 ocasiones, 2 años, que hice el papel de Jesús, con mis apóstoles ahí, con barbita y todo, me vistieron, toda la cosa, y llevaba la cruz, hacer lo que, el emprendimiento que se dice. Yo fui eso, yo lo viví.
Fuimos a Esquipulas en peregrinación, a pie 2 veces y otra vez a caballo. Yo tenía 15 años. Entonces, no era fácil. Teníamos tan arraigados la tradición. Hasta que un día el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento y pudimos entender la diferencia entre tener religión y tener salvación. Aleluya. Así que por eso el apóstol o el escritor de los Hebreos está instruyendo a los judíos la diferencia entre la tradición, la diferencia entre la religión, diríamos, y lo que ahora constituye una verdadera relación con Cristo, la superioridad de Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo es la palabra encarnada. Él es la máxima revelación de Dios. El logos en griego es palabra. Y Jesucristo es la palabra, es la misma revelación de Dios. Y se manifiesta después de un largo periodo de revelación verbal, oral y escrita. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y miren lo que dice aquí Juan, ahora hablando de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, bueno, eso lo dice Hebreos, y la imagen misma de su sustancia. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Eso dice Hebreos. Pero ahora Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? Obviamente de Cristo. El Verbo es acción. Jesucristo es la acción misma de Dios. En el principio era el Verbo, y Verbo también es palabra. Y por eso dice que Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra misma de Dios. Entonces, así que por lo tanto es eterno. Tu trono, oh Dios, dice, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Hablando de Cristo. O sea, Dios hablándole a Cristo por medio del escritor. Y Él es el heredero de todas las cosas, con quien constituyó heredero de todo. ¿Verdad? Heredero de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Y por quien asimismo dice, hizo el universo. Tú, oh Señor, desde el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Cuando allá en el principio se dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Sepárense las aguas, y a lo húmedo llamó agua, y a lo seco llamó tierra. Cuando mandó que se hicieran toda la creación, comenzó por toda la creación, los animales, y los árboles, las flores y tantas cosas. Por último, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el Cristo. Amén. El Verbo eterno de Dios. El Verbo de Dios. Él es el que estaba ahí haciendo todas las cosas. Es Dios mismo encarnado en Cristo. Por lo tanto es eterno. Él es heredero de todas las cosas. Es el creador de todas las cosas. Tú, oh Señor, desde el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Todas las cosas, dice Juan, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué decimos que nosotros somos 100% cristocéntricos? Somos cristianos porque Cristo es la base de nuestra fe. Porque Cristo es el centro de nuestra fe.
No estoy queriendo yo entrar en polémica, pero los católicos son más marianos que cristianos. Ellos le dan más importancia, ponen más en alto a la Virgen María que a Cristo. Y no estamos hablando aquí en ninguna manera, porque mis respetos a la Virgen. Es la Madre de Jesucristo. La mujer que Dios escogió, de todas las señoritas que habían en Israel, Dios la escogió a ella. ¿Okay? Y ocupa un lugar en el plan de Dios. ¿Okay? Pero de eso no le garantiza que ella sea salvadora ni intercesora. Ella misma dijo, hagan lo que Él les mande hacer. Yo digo entre mí mismo un día, cuando yo esté en la presencia del Señor, quizá va a ser una de las primeras preguntas que le voy a hacer a María. ¿Y qué sentías tú cuando en la tierra te daban tanta adoración? ¿Y qué sentías tú cuando en la tierra te rendían tanta pleitesía? Yo estoy seguro que si ella viniera a la tierra, si ella descendiera o estuviera en la tierra, no lo permitiría. No lo permitiría. Porque ella mismo dijo, hagan lo que Él les mande. Aleluya. Pero eso, como dije, lo hace, eso lo hace únicamente el Espíritu Santo cuando abre nuestro entendimiento, cuando abre nuestros ojos espirituales y podemos entender entonces lo que antes no entendíamos, la diferencia entre ser religioso y ser cristiano. Somos cristianos porque Cristo es el centro de nuestra fe. Ellos son marianos porque son más marianos que cristianos. O sea, ponen a María por encima de todo. Aún la Iglesia Católica, no estoy, como dije, pone la palabra, primero pone a la Iglesia y abajo a la palabra. Si usted oye la noticia, por ejemplo, la Iglesia dice esto, la Iglesia dice lo otro. Mientras que los cristianos decimos la palabra dice así. La palabra dice así, porque la palabra, la Iglesia es la institución, pero la palabra no es la Iglesia, es la palabra. Lo que dice así. Entonces, la palabra está por encima de la Iglesia. ¿Y quién es la palabra? Ya dije, el mismo Cristo es el Logos, es la palabra. Amén. El que hizo todas las cosas. Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces, ya dije, y de muchas maneras, hoy nos habla por su Hijo. Entonces decíamos que por Él fueron creadas, dice, todas las cosas, y sin Él, dice, nada lo que es hecho, fue hecho. Aleluya. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Por Él subsisten. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Obviamente, porque repito, los judíos tenían ese problema que ellos no podían entender, no aceptaban la superioridad de Cristo. No aceptaban la superioridad de Cristo. Le habían aceptado, creían en Cristo, participaban, pero ellos no podían aceptar que Cristo fuera superior aún a Moisés o a Abraham, ¿okay? Y a todas las cosas. ¿Por qué? Porque dije, la tradición estaba arraigada dentro de ellos. Y aquí el apóstol sigue diciendo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O sea, Jesucristo es superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez dice, yo seré el Padre y Él me será a mí por hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Manda a los ángeles a adorar a Cristo. Ciertamente a los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces.
y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Una vez más, ¿por qué decimos que nosotros somos 100% cristocéntricos? Porque Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es antes, hoy y es siempre. Cristo es el todo. Amén. Y ese era el problema de los judíos, repito, que no podían entender, porque ellos tenían un alto concepto de Moisés, de Abraham y de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. ¿Okay? Querían seguir todavía con los mismos sacrificios, sacrificando animales. Ya Cristo los había librado de todo eso. Amén. Entonces, el concepto judío sobre los ángeles jugaron un papel importante en el Antiguo Testamento. Los judíos llegaron a tener un alto concepto de ellos, incluso algunos llegaron a adorarlos, a considerarlos mediadores. El mismo Juan en el Apocalipsis dice que se le arrodilló al ángel que le estaba revelando todo el Apocalipsis y le dijo, no lo hagas tú, adora a Dios. El mismo ángel no permitió que Juan lo adorara. Entonces, el concepto judío sobre los ángeles. Y ahí el interés del escritor de romper con ese tipo de creencia. La revelación escritural en el Nuevo Testamento es con respecto a los ángeles. Dice, los ángeles del Señor no aceptan adoración. Yo, Juan, soy el que oyó bien estas cosas. Y cuando vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no lo hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El mismo ángel no aceptó la adoración. Entonces, la misma María no aceptaría la adoración. Y usted ve que incluso hay gente que hasta se arrodilla ante el Papa. Se arrodilla ante el Papa. Pero el mismo ángel no aceptó la adoración. Y si el ángel no aceptó la adoración, mucho menos también María, que era una persona humana. Los ángeles también son creados y que se consideran siervos de Dios como nosotros. Los ángeles son instruidos para adorar a Cristo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles son enviados a servir a los que son enviados, a los que somos herederos de la salvación. Los ángeles son enviados a servir. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cada uno de nosotros, donde quiera que sea nuestra oración matutina o por la noche, una de las cosas, Señor, que el ángel de Jehová acampe en derredor mío, que el ángel de Jehová acampe en derredor nuestro, porque están a nuestro servicio. Están a nuestro servicio para servirnos a nosotros. Cuando nuestros hijos salen para la escuela, decirle, Señor, manda a tus ángeles que los cuiden. Los ángeles están a nuestro servicio. ¿Qué? Gracias a Dios por ello. Por eso lo entendemos, como dije, solamente cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo. Cuando el Señor ha quitado esa venda que antes no nos dejaba entender lo que ahora entendemos. Entonces, Jesucristo es el único que se sienta a la diestra del Padre. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? A nadie. A nadie. ¿Okay? Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, hablando de Cristo, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ya cuando Jesús estaba estaba siendo juzgado, y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se le volvió a preguntar, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y le veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Entonces, comparación, miraba yo, dice Juan, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, oiga bien esto, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La grandeza del Hijo, la grandeza y superioridad de Cristo. Entonces, una vez más, repito, tenemos base suficiente para decir que nuestra fe está cimentada en Cristo, que somos cristianos, adoradores de Cristo, y que somos cristocéntricos. Eso quiere decir que Cristo es el centro de nuestro mensaje. Y veamos una obra redentora superior a la de Moisés. Por tanto, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y somos sacerdotes de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en todo a la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, que somos la iglesia, si retenemos firme hasta el fin la confianza en Él, gloriarnos y en la esperanza. Moisés era siervo en la casa de Dios. Pero Cristo es superior porque Él es el hijo sobre la casa. Moisés era siervo en el templo, era siervo en el tabernáculo, era siervo en el santuario. ¿Okay? Pero Cristo es superior porque Él es el hijo el hijo sobre la casa de Dios. Moisés había sido usado para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto, pero Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Una obra sacerdotal superior a la del sacerdocio arónico. Todos conocemos el sacerdocio de Aarón. Y aquí dice el escritor, porque todos somos sacerdotes tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, hablando del sacerdocio arónico. El sacerdote tenía que limpiarse, purificarse primero. ¿Okay? Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él dijo, tu trono, tú eres hijo, mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo pertenece al sacerdocio de Melquisedec. Habían dos sacerdocios, el de Aarón, que era humano, ¿okay? Y que era sustituido, se moría el papá, seguía el hijo, pero era imperfecto. Pero Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo, al cual Abraham se le presentó cuando venía. Dice que no se de Melquisedec no se sabe de padre, ni madre, ni hijo, no sabe nadie porque apareció así de la nada. Se cree que era el mismo Cristo preencarnado. El mismo Cristo preencarnado. Cuando digo preencarnado, porque Cristo vino a encarnarse muchos siglos después. ¿Sí? Y a diferencia de los sacerdotes se iban sucediendo, dije, porque morían. Cristo es sacerdote para siempre. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
a diferencia de los sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Cristo no tenía que hacerlo, porque era impecable. En él no había pecado. Él mismo dijo: ¿quién de ustedes me redarguye del pecado? ¿Quién, qué hombre ha dicho eso en algún? Nadie más que diga: ¿quién de ustedes me señala del pecado? Pero Cristo tenía esa autoridad, tenía esa solvencia de decir: ¿quién de ustedes me redarguye del pecado? Porque acuérdese que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, que por eso no vamos a adorarle, que repito, Jesucristo es el centro de nuestro mensaje. No es nadie más. Amén, aleluya. No es nadie más, y con todo respeto, como digo, mis respetos. ¿Okay? Pero tenemos que decirlo. Aún la misma María, yo estoy seguro que si ella descendiera a la tierra, estuviera en la tierra, no aceptaría la adoración que se le da. Porque ella misma dijo: hagan lo que les dice. Amén. Y entonces, un sacrificio superior a los ofrecidos en el antiguo pacto. Pero estando ya presente Cristo, dice el escritor, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis a Dios vivo. Aleluya. Esto es profundo. En el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, los sacrificios eran variados. Muchos se debían presentar continuamente. En el nuevo pacto, el sacrificio es uno y único para siempre. Aleluya. Así que los sacrificios del antiguo pacto no podían quitar el pecado, solo lo cubrían. Cuando las personas llegaban al templo con sus ovejitas, con sus dependiendo de la capacidad económica de la persona, de la familia, se tenían para sacrificar un buey, pues sacrificaban un buey. Si eso lo tenían por una ovejita, por un corderito. Y si eran tan pobres, había la posibilidad, como María y José, que 2 palominos. ¿Okay? Dependiendo. Pero eso solamente era nomás para aliviar un poco la culpa. Nomás para aliviar un poquito. Pero el pecado seguía ahí. La necesidad seguía ahí arraigada. Hasta que un día aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y entonces ahora dice que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya, con letras de oro. ¿Cómo no vamos a gozarnos por eso? ¿Cómo no vamos a adorar por eso? ¿Cómo no vamos a dar gracias por eso? Que siendo pecadores, que siendo indignos, Cristo nos hizo dignos. Cristo murió por nosotros. Entonces, Israel había recibido la palabra de Dios por disposición de los ángeles. En el Sinaí, Moisés recibe la ley por medio de ángeles. En sus últimos segundos de vida, Esteban criminó a los miembros del concilio. Vosotros que recibís la ley, les dijo, por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Pero guardaron la palabra de Dios y recibieron retribución. El peligro que corrían los cristianos judíos, y ahí la preocupación del escritor de Hebreos, era de apostatar de su fe, y se volvían atrás. Una vez ya habían creído. Lo peor que puede pasar a un cristiano, es apostatar de la fe. ¿Y sabe qué es apostatar? Renegar de lo que un día creyó. Alguien que ha sido cristiano, alguien que tal vez está servido en la iglesia y después se expresa mal de la iglesia, se expresa mal de los cristianos, se expresa mal del evangelio. Eso es apostatar. Eso es apostatar, es renegar de lo que un día defendimos. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de semejante pecado. Porque acuérdense que dice que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Y había un espíritu malo entre nosotros, por no ser un demonio.
La casa fue limpiada. El Espíritu Santo vino a posesionar, a tomar posesión, limpió nuestra casa, nuestro corazón. Pero cuando la persona cae en la gracia, ahora el Espíritu sale, pero cuando la persona acepta a Cristo, el Espíritu sale de ahí, pero no se va. Sigue rondando, descuidando, porque estaba acostumbrado a estar a la comodidad donde estaba. Y ahora él se va y trae otros 7. Dice por dar una cantidad, pero yo diría que eso puede traer una legión también. Y la condición de aquella persona viene a ser peor que lo que antes era. Tratemos de hacer regresar a los pies de Cristo a alguien que ha caído en la gracia. No es fácil, porque son hasta predicadores, conocen la palabra. Solo Dios puede cambiarlos, porque claro que hay gente que reconcilia. Pero ¿cuántas veces hemos visto de gente que reconcilia? Pasan y al tiempo otra vez vuelven otra vez y vuelven, porque el demonio, los demonios andan detrás de esa alma que ha sido de ellos, pues. ¿Okay? Entonces, en conclusión, porque dije esto es extenso, en estos tiempos como el primer siglo, hay cristianos que están siendo tentados a volver a los que algunos llaman las raíces judías del cristianismo. Son atraídos. Y por eso tenemos que tener cuidado, estar siempre en comunión con el Señor, guardando, cuidándonos, orando, leyendo, asistiendo, dándole prioridad en todo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán por añadidura. ¿Por qué? Porque, como dije el otro día, en una iglesia que unos hermanos dejaron su privilegio de dar la clase en la escuela dominical un domingo y se fueron por allá y andaban por Disneylandia. Y un vecino que no era de la iglesia, que no era cristiano, los ve allá y les dice: ¿ustedes qué hacen aquí? El mismo persona que no era cristiano los avergonzó: ¿y ustedes qué hacen aquí? Su lugar está allá. Él mismo los corrigió. Entonces, y eso dice que fue real, y eso creo que sucedió aquí en Los Ángeles. Entonces, si podemos faltar, si tenemos que faltar un día a la iglesia por razones justificadas, que haya motivo suficiente, pero faltar solamente por faltar, es peligroso. Porque el diablo empieza a ganar terreno, empieza a ganar terreno. Y de repente un día, no son días, ya son 2 o 3. De repente ya es una semana sin atender a la iglesia. Y de repente empieza a enfriarse, empieza a renegar de la misma iglesia, los mismos hermanos. Y de repente lo invitan a una parranda, pues ahí va, ¿verdad? Si de repente lo invitan a un traguito, pues también. Que al fin y al cabo dice una no es ninguna. Eso es un dicho de mi país, ¿no? Cuando se iban a tomar una no es ninguna. Pero por ahí se comienza. ¿Okay? Entonces Dios nos manda a estar nosotros a guardar. Por eso Pablo dice: cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. Entonces decía que en estos tiempos, como el primer siglo, hay cristianos que están siendo tentados a volver a lo que algunos llaman las raíces judías del cristianismo. Son atraídos a guardar, ¿okay? A guardar lo que no es de Dios, ¿okay? En otras palabras, se está sufriendo la acción de los nuevos judaizantes, las nuevas las falsas doctrinas, porque en todo tiempo ha habido falsas doctrinas, en todo tiempo. Hoy más que nunca es imperioso resaltar la superioridad de Jesucristo y del nuevo pacto. Hoy más que nunca es importante resaltar la superioridad, que Cristo es superior a todo. Es el verbo eterno de Dios. Es el que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces, en el tiempo aceptable, dice Pablo a los Corintios: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y por último: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos ponemos de pie, oramos al Señor en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, gracias, Jesús, en este momento por esta palabra. Gracias, Señor,
porque todavía tenemos, Padre Santo, tu revelación. Gracias, Padre, aleluya, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Señor, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Y ahora, Padre, mira, Señor, por eso te adoramos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque estamos en la visión 2434. Estamos hablando de formación cristiana. Estamos hablando de formación, estamos hablando, Señor, de un discipulado auténtico, de ser discípulos para ser más discípulos. Estamos hablando, Señor, de la necesidad de ser verdaderos creyentes, de los hijos tuyos, de adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Estamos hablando, Señor, de la necesidad de asumir nuestra responsabilidad como hijos tuyos, de llevar el Evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra. Quizá no tengamos nosotros como tal vez no tengamos el ministerio de ir por todos los países, de ir por todo el mundo, aunque hoy con las redes sociales se puede llegar a cualquier lugar. Pero ahí en la vecindad, en el trabajo, los niños en la escuela, podemos, Señor, ganar a otros para Cristo. Y qué bonito, Señor, es venir a la iglesia, no solamente yo con mi familia, sino traer un invitado, traer personas invitadas, traer personas que vengan, que escuchen tu palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, porque si no lo hacemos, Padre Santo, y si esa persona muere y tuvimos la oportunidad de evangelizarlos, de hablarles de ti, y no lo hicimos, tú nos vas a pedir cuentas un día, nos vas a demandar esa sangre, Señor. Por eso te adoramos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gloria a Cristo, aleluya. Levante sus manos y adore al Señor en espíritu y en verdad. Esas manos levantadas en alto, esas manos, porque cuando levantamos las manos nos estamos como desarmados prácticamente. Cuando el policía dice levanten las manos, es porque la persona está totalmente rendida. Aleluya. Y cuando levantamos la mano estamos rendidos ante los pies de Jesucristo, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, en este momento. Adore a Dios conmigo, diga de esta manera: maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Aleluya, Jesús, gracias. Oh Padre, en este momento, Señor, gracias por esta palabra. Si alguien presencial o en línea siente en su corazón, decirle: Señor, perdóname. En este momento me rindo a ti, Señor, que tú eres mi Padre, te reconozco como mi Padre, como mi único y suficiente Salvador. Todo lo que tiene que decir es: Señor, te recibo en mi corazón. No tienes que ir al Google, no tienes que buscar palabras del diccionario, simplemente para decir que aceptas a Jesús como su Salvador. Y si lo has hecho de corazón, tu vida da una vuelta, un giro de 180 grados. Tu
calles Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, entre las calle 21. Amén. Nuestros servicios son martes y viernes 7:30 de la noche, domingo a las 10 de la mañana, y día lunes tenemos escuela de teología, preparando líderes, pastores que vienen a estudiar con nosotros. Gracias. Pero por hoy, www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube, Vladimiro Monroy, Iglesia Comunidad Cristiana. Ahí estamos, en el nombre de Jesús. Por hoy vamos a despedirnos de las redes sociales, vamos a orar por las personas que por fe se han entregado a Jesús, están reconciliando, orando por los enfermos también que faltaron hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hermana Carmela también ha estado muy enferma. Gracias, Señor, en este momento, Señor, Padre, Señor, declaramos sanidad en la vida de ellos, de todos los hermanos, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Así que, gracias. Nuestra próxima transmisión será el jueves de la oficina pastoral. Dios bendiga a todas las personas que nos han visto en las redes sociales. Y un saludo, un abrazo, y nos vamos a quedar con la iglesia. Aleluya.